Muy buenas, inversores. Dólar descontrolado. O al menos esto es lo que estamos escuchando hoy en la gran mayoría de los medios de comunicación. En el video del día de hoy vamos a estar analizando cada uno de estos factores o variables, pasando por cada uno de los tipos de cambio. Y hacia el final del video vamos a analizar cuál es el tipo de cambio de equilibrio en base al nivel actual de reservas brutas del Banco Central y a la base monetaria. En primer lugar, tenemos el último informe presentado por el Banco of America y que nosotros tomamos de la revista Forbes. El peso no está barato, pero tampoco es una burbuja. Y se pregunta el Banco of America, ¿está sobrevaluado el peso? Y ellos afirman que el tipo de cambio real multilateral, es decir, el que compara el tipo de cambio de Argentina descontada la inflación con el tipo de cambio de sus principales socios comerciales descontada la inflación, para saber que Argentina está cara en dólares o no, como también lo venimos escuchando, ellos dicen que se encuentra actualmente un 15% por encima de su promedio de largo plazo, tras una apreciación sostenida desde que asume el presidente Javier Milei. Pero también nos dicen que esta fortaleza refleja una serie de reformas y de fortalezas estructurales, como son la consolidación fiscal, reformas energéticas, reducción de impuestos, caída del riesgo país y mejoras en las perspectivas de exportación hacia adelante. Vemos a dónde se encuentra el tipo de cambio real multilateral de Argentina en negro aquí y lo podemos comparar, por ejemplo, con Brasil celeste, China en verde, así como también en rojo y en naranja los Estados Unidos, la Unión Europea. De aquí vemos que nos encontramos en términos reales por encima de Brasil y de China y hacen un análisis comparativo con crisis pasadas y se preguntan, ¿es diferente esta vez? Ellos identifican dos diferencias fundamentales con respecto a crisis como la del 2001. En primer lugar, la mejora fiscal y afirman el presidente Javier Milei asume con un 4,4% del PBI de déficit primario, es decir, de déficit fiscal. El gasto público era superior a lo que el gobierno recaudaba y hoy se encuentra con un superávit fiscal proyectado para este año 2025 del 1,6%. Y en segundo lugar, hablan de un déficit externo contenido y afirman que históricamente, durante el gobierno de Macri, ha tenido déficit de cuenta corriente de más del 5%, mientras que hoy se proyecta una de solamente un 1,6% para todo este año 2025. Y también se pregunta, ¿qué hacer con el peso? Y ellos continúan manteniendo posiciones largas en pesos, es decir, inversiones en títulos públicos como pueden ser, por ejemplo, las letras de capitalización, así como también los bonos que ajustan por ser, es decir, que ajustan por inflación, ya que ellos, con una proyección de 1.400 pesos por dólar para fines de 2025 y de 1.700 pesos por dólar para fines de 2026, sostienen que la devaluación va a continuar moviéndose por debajo de la inflación acumulada, tanto durante 2025 como durante 2026. Ahora ellos advierten que hay algunos riesgos, que pueden ser que la inflación sea mayor a la prevista, empeoramiento de la balanza comercial, es decir, que la salida de dólares sea mucho mayor a la que se está proyectando hoy, caída de la popularidad del gobierno o, por supuesto, un choque externo adverso como el que tuvimos hace unos meses atrás, cuando, por ejemplo, Brasil devaluó fuertemente su moneda y eso generó también en nuestro país un cierto nivel de salto cambiario. Y en este caso tenemos el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue o paralelo ajustados por inflación. Si nosotros hacemos una comparativa histórica, vemos
que además de encontrarnos en los niveles de equilibrio de tipo de cambio real o ajustado por inflación, nos encontramos muy por debajo de los niveles que tenía que alcanzar el tipo de cambio real ajustado por inflación. Por eso aquí tenemos un primer indicio que nos tiene que traer tranquilidad. El dólar está en su nivel de equilibrio en términos reales. Y aquí tenemos las bandas de flotación. Recordemos que hace unos meses atrás el Banco Central estableció que ya el dólar no se iba a devaluar por decisión de esta entidad financiera o solamente por el crawling peg que veníamos teniendo, sino que se va a encontrar dentro de unas bandas de flotación asimétricas que se va a ir devaluando también estas bandas de flotación a un nivel de crawling peg del 1%. Por eso vemos que ha sido ascendente la banda superior y descendente la banda inferior, encontrándose hoy, al día 18 de julio, la banda inferior en 964 pesos con centavos, la banda superior en 1.450 pesos con 96 centavos. Y recordemos que hay dos grandes causas de por qué el dólar oficial ha tenido esta terrible suba, podríamos decir, los últimos mes y medio, 2 meses. En primer lugar, estamos en época de vacaciones. Hay mucha gente haciendo turismo en el extranjero y por ende se demandan dólares. Un factor estacional que pasado las vacaciones se va a reducir considerablemente. Y en segundo lugar, recordemos que el Banco Central eliminó por completo los LEFI, letras de financiación. Al haberse liberado estas letras de financiación, el circulante monetario, los billetes en poder de los bancos, se incrementó considerablemente. Es decir, hubo mayor liquidez de pesos en el mercado. Y esto generó también que los bancos salgan rápidamente a hacerse de dólares como una manera de cobertura. Cuanto al dólar contado con liquidación, que hoy, haciendo el cálculo con el celular de Google, lo encontramos en aproximadamente 1.295 pesos. Por el análisis técnico, lo vemos en el nivel de soporte prácticamente de un canal alcista. Y a su vez vemos una primera resistencia en los 1.320 pesos, casi 1.321 pesos. Ese es un nivel que nosotros consideramos que puede llegar a tocar para bajar nuevamente e ir a buscar el soporte del canal. En el caso de superarlo, se encontraría con una segunda resistencia en alrededor de 1.368 pesos. Y en el caso aún así de superarlo, se encontraría con una tercera resistencia que sería su máximo histórico, que está en los 1.429 pesos. ¿Qué comportamiento podemos esperar hacia adelante teniendo en cuenta estos indicadores técnicos? Si lo analizamos con el RSI, vemos que ya está en zonas de sobrecompra o muy cerca de una zona de sobrecompra. Es decir, que no le queda mucho más recorrido al alza, más allá de, supongamos, los 1.350 pesos. Y lo mismo podemos ver con el indicador Concord, que ya lo estamos encontrando también muy cerca a niveles de sobrecompra. Por otro lado, si nosotros analizamos el dólar blue ajustado por inflación, vemos que al día de hoy, 18 de julio, debería valer 1.285 pesos y cerró en el mercado en promedio en las casas de cambio entre 1.305 1.310 pesos. Es decir, que nosotros desde Prospera estamos viendo que el dólar blue cerró un tipo de cambio caro y a su vez, si le trazamos una línea de tendencia bajista desde aproximadamente el mes de julio del año pasado, vemos que se encuentra tocando esta resistencia y al encontrarse tocando esta resistencia, lo que podemos llegar a esperar en principio es que el dólar blue empiece a bajar de aquí en adelante. Más aún, si la inflación continúa desacelerándose. Lo mismo podemos hacer si nosotros lo analizamos en términos nominales. Aquí vemos el dólar blue histórico, de que asume el presidente Javier Milei, valiendo alrededor de 1.080 pesos, pasando por su máximo histórico en julio del año pasado de alrededor de 1.500 pesos, y dónde se encuentra hoy. Nuevamente, veamos que llegó a tocar esta resistencia, esta línea de tendencia bajista y automáticamente comenzó a bajar.
por lo que de acelerarse nuevamente no superaría los 1.340, 1.350 pesos a los que llegó esta semana para volver a bajar nuevamente. Y por último, amigos, para ir cerrando el video del día de hoy, vemos que teniendo en cuenta el nivel de reservas brutas del Banco Central y la base monetaria circulando hoy en la economía, vemos que el tipo de cambio de equilibrio se encuentra en 906 pesos con 69 centavos. Si nosotros comparamos este tipo de cambio con el que se encuentra actualmente cerrando hoy en 1.307 pesos, podemos decir que el Banco Central, si quisiera, tiene poder de fuego de sobra para salir a intervenir y a bajar este tipo de cambio. Lo que por supuesto no va a hacer porque se encuentra dentro de las bandas de flotación y muy lejos de la banda superior. Y a su vez, si nosotros hiciéramos el cálculo de qué nivel de reservas brutas necesita el Banco Central hoy para dolarizar toda la base monetaria a este tipo de cambio de 1.307 pesos con 33 centavos, vemos que necesitaría alrededor de 27.560 millones de dólares. Y al tener casi 36 mil millones, vemos que todavía le sobrarían aproximadamente 9 mil millones de dólares después de dolarizar toda la base monetaria, es decir, de convertir a la economía argentina en una economía dolariza. Sin más, amigos, esperamos que este video les haya aportado muchísimo valor y los ayude a tomar las mejores decisiones en cuanto a si comprar o no dólares y dónde invertir dinero. Mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.